oyentes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo tema que es muy interesante, que se llama razones y proporciones. Buenísimo. Bueno, siempre con la compañía del viajero acá que tenías que aplaudir. Buenísimo. No, estoy reventando un granito. ¿No? Bueno, bárbaro. Perfecto. Vamos a empezar por lo que es la definición de razón, ¿sí? De la razón en matemática, digo, ¿no? No voy a meterme en otro ámbito. Bueno. Sí, no, por favor. Razón se le suele llamar, o también se le llama, al cociente o división entre dos números, ¿sí? El cociente es lo mismo que la división. ¿Y para qué? La razón entre dos números sea igual a la razón entre los otros dos números, de esa manera, con ese mismo razonamiento justo de la división, voy a obtener proporcionalidad, ¿sí? Yo para saber que cuatro números entre sí son proporcionales, la razón entre dos números tiene que ser igual, o sea, la división, el resultado, tiene que ser igual a la división entre otros dos. ¿Los números necesariamente tienen que ser iguales? Bueno, acá se observa que no. Fíjense, tenemos un 1, un 4, un 200 y un 800. Ninguno es igual al otro. Pero si yo resolviera esta división, ¿sí? Es una fracción esto, ¿no? Está representado por una línea. En realidad no es como fracción, es línea de división, porque los números pueden ser con coma. Pueden ser con coma, negativo, lo que sea, ¿sí? Más que fracción lo voy a tomar como una línea de división. Si yo divido estos dos números, ¿sí? Para transformarlos en lo que sería un número decimal, ¿sí? O en un número, solamente, no en dos números distintos, puede llegar a quedar decimal o no, se divide el número de arriba, le vamos a decir, 1 dividido 4, ¿sí? En ese orden. Por otro lado, si hago 200 dividido 800, el resultado va a dar exactamente lo mismo. Ahí voy a decir, es posible obtener esa igualdad y voy a decir que esas razones, hay dos razones ahí, entre cuatro números, son proporcionales, ¿sí? A eso se le dice que son proporciones. Ahora hay distintos tipos de proporcionalidad y maneras de conseguirlos. Lo que estamos observando acá es una situación problemática que decía lo siguiente. La situación estaba planteada al revés, o sea, la lectura es de este lado. Yo después voy a contar por qué lo escribí así, ¿sí? Decía que por cada 200 mililitros de entonador para una lata de pintura, digamos, el entonador es para dar un poco más de brillo, un poco más de color, para intensificar el color, ¿sí? Se le agregan 200 mililitros de entonador a un litro de pintura, ¿sí? O sea que por cada litro de pintura se le agregan 200 mililitros de entonador, que ahí queda justo la proporción justa para que se obtenga este objetivo, ¿sí? Que acabo de decir recién. O sea, el 20%, digamos, del total. Vamos a ver eso del porcentaje. No se me adelante, viaje. Sí, es así por ahora, pero bueno, sí. Bueno, pero tiro Eso, la posta. Tira ahí una. El Bien. spoiler. Perfecto. No sé lo que es eso, pero entonces, tengo así. El problema decía lo siguiente: 200 mililitros de entonador para un litro. Entonces, si yo tengo esa medida justa, ¿qué pasaría si yo tuviera 4 litros de pintura? ¿Sí? ¿Cuánto le voy a tener que pedir? ¿Cuántos mililitros de entonador le voy a tener que pedir al señor al que le compré la pintura? ¿Sí? ¿Cuánto sería ahí? 800. Ahí va, muy bien, qué rápido. ¿Por qué pasa eso? Y porque multiplicas por 4. Ajá. 800. O haces regla de 3 simple también. Ahí va, esa es otra manera. Muy bien. Eso es lo que permite la proporcionalidad. ¿Sí? La queridísima regla de 3 simple que es tan utilizada, por eso cuando mencionó el porcentaje también lo vamos a utilizar ahí. ¿Sí? Es otra manera. ¿Sí? Y esa es otra. Se ha quedado corto al viajero, yo le voy a presentar otras maneras. Mira. Entonces, fíjense el razonamiento que hizo el viajero. Acá dijo, si tengo un litro, qué bueno tener siempre la unidad, ¿no? Porque con eso es mucho más fácil de manipular después cuentas. Y acá tengo de 1 para llegar a 4, multiplico por 4. ¿Sí? Por lo tanto, de este lado, también. Claro. ¿Sí? Ese fue el razonamiento. Y si no, la regla es simple, llevan dos maneras. ¿Sí? ¿Qué pasa si fuera medio litro de pintura? ¿Cuál sería la manera si a mí me dijeran medio litro? Y me decía la palabra medio. Dividís por 2. Ahí va, muy bien. O multiplico por un medio o divido por 2. Muy bien, porque es la mitad. Sí, muy bien. Entonces acá voy a poner dividido 2.
Pero lo mismo hago de este lado, ¿no? Lo mismo que hago de un lado, lo hago del otro. Esto está verificado que es multiplicando o dividiendo, porque con los televidentes, que ahora nos van a estar observando seguramente, y va a haber otros más, esperemos, que son mis alumnos, estuvimos trabajando esta idea de multiplicar, ¿sí?, por un medio o dividir por dos. Y también estuvimos analizando que era posible así con figuras, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un rectángulo para obtener, digamos, mantener la figura, que no se desfigure justamente. Y obtener un rectángulo equivalente a uno, que a mí me den, ¿sí? Los chicos comprobaron que se mantenía la forma si yo lo quería agrandar, multiplicaba todos los lados por un mismo número, ¿sí? Y si yo lo quería achicar, dividía todos los lados por un mismo número. Eso se ha verificado, y por eso aclaro esto, ¿sí? Por eso no sumamos ni restamos, sino que multiplicamos o dividimos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a dar acá? Para medio litro, ¿cuántos mililitros voy a necesitar? 100. 100, perfecto. 100 mililitros, ¿sí? Sabelo. De entonador. Muy bien. Pero acá, ¿qué dice? Con alguna carita feliz. Lo vamos a complicar, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, y acá también salieron muchas ideas muy interesantes. ¿Qué pasaría si yo quisiera 4,5 en 4,5 litros de pintura, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Si tengo 4,5 litros de pintura. Bueno, si tengo que, yo sé que para un litro, ¿cuánto es? De un litro, el 4,5, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 4,5. Muy bien, exactamente, por 4,5, ¿sí? Entonces acá me va a quedar el resultado. Acá multiplico 1 por 4,5 para llegar a este. Sí. Entonces, ¿a quién más multiplico por 4,5? Al 200. Al 200, exactamente, ¿sí? Tengo que hacer 200 por 4,5. Claro. Y acá tengo que recordar, o si no, me fijo, ¿sí?, que hemos estado trabajando con números decimales también, cómo es que se multiplican números decimales. ¿Sí? Cuando digo me fijo es porque lo hemos hecho en otros videos, si no después les indico cuáles son. Entonces, 4,5 litros, yo voy a obtener acá un valor, ¿sí?, que es 200 por 4,5. Otro grupo dijo lo siguiente, que esta es una propiedad de la proporción, ¿sí?, que es posible si hay proporción, ¿sí? Y voy a ser muy pesada con esto porque no significa que aumentando siempre magnitudes, que se le llaman a estas cosas, ¿sí?, que están acá, aumentando magnitudes siempre van a ser proporcionales, ¿sí? Puede haber magnitudes que uno aumente y no sean proporcionales entre sí, porque no se respete este orden, ¿sí? Bueno, pero ¿qué hicieron? ¿Qué pensaron? Pensaron en que acá, por ejemplo, si tengo 4 litros y acá tengo medio litro de 0,5, hago 4 más 0,5. Sí. Y eso me da 4,5. Sí. Por lo tanto, hago 800 más 100 y me da el resultado, que es 900, que también puedo verificar que 200 por 4,5 es 900. Es verificable, ¿sí? Eso se puede. Y si no, bueno, puedo usar la calculadora también. No debería ser así, digamos. Pero bueno, es posible verificarlo haciendo 200 por 4,5. Acá el consejo, ¿cuál era? Hacer de cuenta que la coma no está. Hago 200 por 45 primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería acá? 0. 0. 0. 0. 0. 1. Eso, porque 2 por 5. 10. 4 por 0, 0, lo pongo acá, ¿no? Obvio, ¿eh? Muy bien. Acá también 0. 8. Bien. Sumo, ¿no es cierto? Sí. Así. Y ahora sí, una vez que termino acá, cuento cuántos lugares después de la coma hay en total. Uno solo, porque este es el único decimal. Ajá. Entonces desde acá corro un lugar de la coma para allá. Siempre el coma está acá al final. Cuando el número es entero, es decir, cuando no tiene coma, la coma siempre está al final. Pasa que uno no la escribe porque no tiene sentido. Y ahí queda el 900. Pero fíjense el otro razonamiento, ¿sí?, de ir sumando, que también es posible porque tengo proporcionalidad. Bueno, otra forma divertida también de darse cuenta. Vieron acá que yo les dije que convenía dividir.
digamos, convenía. Es la definición en realidad, no es que convenía. Sí o sí tengo que verificarlo así. Bueno, hay otra manera, si uno no tiene ganas de dividir, porque no les gustan las divisiones a la gente, no sé por qué, pero bueno, pasa así. Otra manera es lo que se llama multiplicar extremos por medios, se le llama así, o traducido, cruzado, ¿sí? Multiplicar cruzado. Ahí nos vamos acercando a la regla de 3 simple. Hago 1 por 800 y pretendo que ese producto sea igual a 4 por 200. Si son iguales esas multiplicaciones, entonces otra vez puedo decir que esas dos razones son proporcionales. Fíjense que me da lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si tengo como incógnita? Ahí se tapa la luz, así que si podés, Sí. esa parte que dice ahora, Sí. 1 sobre ¿Todo 4, borro? sí, todo eso y escribir a la altura de la carita, Dale. Ah, ¿viste que salió para algo la carita? de una. Bueno, gracias. Ahí no. Siempre tan atento para el público. Ahí. Sí, claro. Ahí va. Muy bien. Bien, entonces, antes de que me interrumpiera. Quiero averiguar, supongo que este valor, otra vez, es lo mismo, el 800 que queríamos averiguar, ¿sí? Acuérdense que el problema hablaba de eso. Quiero averiguar este resultado, ¿sí? El X. Entonces, ¿qué voy a poder hacer según aquella regla? Multiplicar 1 por X, lástima que no sé cuánto vale X, igual a 4 por 200. Sí. ¿Sí? Esta cuenta la resuelvo, que me queda 800. Bueno, y acá, eventualmente en este caso justo, 1 por X es lo mismo que decir X. Claro. Pero supóngase que fuera otro número, ese que está multiplicando para dejar la X sola, se pasa dividiendo, ¿sí? Porque hago la operación inversa. Pasaría bueno, en este caso voy a poner el 1 dividiendo, para que les quede claro el procedimiento, y ahí me queda el 800, ¿sí? Bueno, ese razonamiento, gracias a este razonamiento, surge la regla de 3 simple. ¿De 3 por qué? Porque tengo 3 datos, ¿sí? Y tengo que averiguar, que es la incógnita, que es la X, ¿sí? Eso es lo que iría acá. La regla de 3 simple se escribe así. Se pone. Por eso lo puse, vieron que decía yo que el problema hablaba al revés. Decía que 200 mililitros de entonador es cada 200 mililitros para un litro de pintura, ¿sí? Pero fíjense que yo lo escribí al revés para que quede la incógnita de este lado, ¿sí? Total, eso es posible. Siempre que respetemos el orden, ¿no? Si acá pongo litro de pintura, acá va a tener que ir los litros que estoy averiguando, ¿sí? Podría haberlo puesto de este lado también. Es una cuestión de costumbre de poner siempre la incógnita mirando para este lado. Así se escribe para la regla de 3 simple. 1 litro con la flechita, 200 mililitros. 4 litros, X. Muy bien. Para saber el resultado, la regla de 3 simple, directa, ya vamos a ver por qué significa directa, significa multiplicar 4 por 200 dividido 1. Esa es la regla de 3 simple. Y surge de acá, ¿sí? No es una cosa que se inventó así de la nada, ¿sí? Todo se razona. Es 4 por, es así cruzado, dividido el que queda, digamos, el dato que quedaba sin utilizar, ¿sí? Multiplico cruzado dividido por el que queda. Entonces me queda 4 por 200, fíjense, que está ahí, dividido 1. Se puede poner así, ¿sí? O entre paréntesis todo dividido 1. Bueno, pero la cuestión es que me da otra vez los 800. Otra manera de hacerlo, ¿sí? Fíjense todas las maneras de decir exactamente lo mismo, que por supuesto seguramente uno en el momento de analizar, para no decir palabra evaluar, que siempre da un poquito de miedo, no le gusta a la gente, uno le va a pedir las diferentes opciones para ver cómo lo han razonado. ¿Cuándo se dice que una proporcionalidad es directa? No solo cuando aumentan ambas magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, acá va aumentando, por supuesto que si aumenta la cantidad de litros, la cantidad de mililitros de entonador va a aumentar, ¿sí? Sino que lo tiene que hacer proporcionalmente de la misma manera. Por ejemplo, si acá de 1 para llegar a 2, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 2. Por 2. Por lo tanto, este
también, ¿sí? Del 1 al 3 siempre está bueno usar la unidad, porque es más fácil de manipular. Del 1 al 3 multiplico por 3, ¿sí? Por lo tanto, el 200 también lo multiplico por 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero tengo que probar otra cosa, que se llama la constante de proporcionalidad. Justamente la palabra constante es eso, para que se respete que va pasando siempre el aumento de la misma manera, para que no se deforme una figura, por ejemplo, o no se me arruine la pintura con el entonador, por ejemplo, o también para hacer un pan, que lo hemos trabajado con el viajero, al pan, hay un video por ahí dando vuelta, sino también para hacer una torta, para lo que sea, ¿sí? Uno usa proporciones y respeta un orden, para eso se les dice, ¿sí? Por ejemplo, para 4 personas se le pone tanta cantidad de harina, todas esas cuestiones. Bueno, la proporcionalidad consta de lo siguiente. Tengo que tomarme el trabajo, si a mí me muestran una tabla con datos y me dicen, ¿serán proporcionales? ¿Y de qué tipo? Porque después aparece la proporcionalidad inversa, por supuesto. Si está la directa, va a estar la inversa, ¿sí? Bueno, para la directa tengo que observar que ambas magnitudes aumentan o disminuyen, porque depende de dónde lo mire, ¿sí? Pero las dos magnitudes son estas, ¿sí? En este ejemplo. Y además tiene que pasar que cada vez que divida esta magnitud por esta, me tiene que dar lo mismo que este dividido esta, este dividido esta. Si yo hago 800 dividido 4, me tiene que dar lo mismo que 600 dividido 3. A ver cuánto da 800 dividido 4. 2. ¿Dividido 4? ¿No es 2? No, ¿qué? ¿Qué 2 dije? por 4 es 8, o sea. ¿Qué dije? 800 200, ¿no? Ah, ahí va. Ah, eso. Muy bien. 600 dividido 3. 200. Muy bien. 400 dividido 2. 200. Bien. Y 200 dividido 1. 200. Muy bien. Entonces, ¿por qué dividí este con este? En realidad podría haberlo hecho al revés, pero tengo que respetar el orden. Si hago 4 dividido 800, ¿qué pretendo después? Que 3 dividido 600 me dé lo mismo. Y que 2 dividido 400 me dé lo mismo. Si me dan la libertad de elegir, ¿para qué voy a complicar, ¿sí? Dividiendo 4 dividido 800, ¿sí? Que tengo que poner 0, si me dan la posibilidad de elegir, bueno, aprovecho de dividir, pero respeto el orden, por favor, porque la división no es conmutativa, ¿sí? Si empiezo de mililitro a litro, así lo hago hasta el final, ¿sí? Con todos los datos. Un solo dato que no me dé, o sea, una sola de estas relaciones no me da, ya no es proporcional, ¿sí? Ni directa ni inversa, porque primero pensé si era directa, porque aumentaban las dos magnitudes. Y después verifique la división, ¿sí? Bien, esa es la directa. Por último aplico la inversa, que también seguramente va a aparecer algún cuadrito, ¿sí? Con alguna situación. Después va a haber situaciones problemáticas, ¿sí? ¿Dónde puede haber una situación de proporcionalidad inversa? ¿Sí? ¿Qué significaría lo inverso? Que si aumenta la magnitud, ¿qué va a pasar con la otra? Va a disminuir, ¿sí? Tiene que hacer la relación, por eso es inversa. Por ejemplo, el ejemplo que deben haber escuchado 1.000.000 de veces, seguramente, vamos por la 1.000.001, es, por ejemplo, si yo tengo que construir una casa, ¿sí? Pero estoy apurado, quiero que en lugar de hacerlo en 6 meses, quiero que se haga en 4 meses, por ejemplo. Entonces, esa casa la están construyendo 6 personas. No estoy tirando números así al azar, ¿no es cierto? Y digo, no, bueno, pero lo quiero apurar, ¿sí? Necesito que se haga en menos meses. La cantidad de gente que tengo, voy a tener que pedir más gente que me ayude o menos gente. Más. Claro, voy a necesitar más, ¿sí? Exactamente, porque son menos días, ¿sí? Para hacer algo más rápido, entonces voy a necesitar que se agregue más gente. Ahí está la relación inversa, ¿sí? Muy bien. Escribo el cuadrito y... Por ejemplo, mientras más compro, menos plata tengo. No, aplica. Sí, sí. No, me quedé pensando porque ahí se supone que... Qué interesante eso, porque si yo tengo que comprar, ¿no es cierto? Más cosas, más plata gasto, digamos. Claro. Pero es más, suponete, si yo compro un caramelo a 10 pesos, porque ya sale Sí. 10 pesos, imagino, ¿no? Y quiero comprar 5 caramelos. Claro. Es más plata, se aumentan las dos magnitudes ahí.
Con menos plata me quedo yo. Claro, aumenta el costo, no el capital que yo dispongo. Ahí va, Claro. ahí va. Eso. Esa. Muy bien. Claro. Pero bueno, ahí entraría en juego otra variable, ¿no? Eso mismo, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Acá teníamos una situación, es una situación problemática, que decía que yo quería meter en una caja, o en diferentes cajas de diferentes tamaños, 100 lápices, ¿sí? Distintas maneras de distribuir 100 lápices iguales en cajas del mismo tamaño, ¿sí? Las cajas son muchas cajas y tienen el mismo tamaño, eso también es interesante, ¿sí? Para ver cómo lo voy a distribuir. Entonces sería lápices por caja, ¿sí? Por caja, dice ahí, y cantidad de lápices, bueno, y cantidad de cajas, ¿sí? Cantidad, vamos a poner. Por ejemplo, tengo 5 lápices, porque acuérdense que el total es 100, siempre, ¿no? Son 100 lápices en total, del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si van a ser 5 lápices por caja, que entran, hay una caja de cierto tamaño donde entran como máximo 5 lápices, quiero que queden así ordenaditos, ¿sí? ¿Cuántas van a ser la cantidad de cajas? 20. Muy bien. ¿Cómo hizo tan rápido? No sé, tiré a morir. Pero le quedó. Eso no va a No, bueno, porque 5 por 20 de cosas 100. Ahí va. ¿Sí? Hizo una distribución pensando en Bueno, en multiplicación. ese caso hice la inversa, porque si tengo 100 lápices y tengo 5 cajas, para saber el resultado, hice 100 dividido 5 me da 20. Ahí va, muy bien. Usó el término de distribuir, no de repartir la cantidad de lápices. Que es dividir. Ok. Sí, créeme. Bueno, ¿por qué puse 10? Ahí, ¿qué pasó? Tengo 10 lápices en cada caja. Entonces, ¿cuánto me van a terminar? Si termino de completar la cantidad de lápices, que son 100, los lápices en total, las cajas van a ser 10. Claro. ¿Sí? ¿Es cierto? Porque pongo 10 en una, 10 en otra, 10 en otra. O sea que es la misma proporción. Claro, 10, sí. 5, 20, 10, 10 es lo mismo. Exactamente. O si fuese 1, 100, es lo mismo. Eso mismo, puedo meter, muy bien. Exactamente, puede ser, y podría ser al revés inclusive, ¿no? Va un lápiz por cada caja, va a tener 100 cajas. ¿Sí? Y claro. si quiero meter los 100 lápices, ¿cuántas cajas voy a necesitar? 100. Los 100 lápices de una, sí. No, una caja. Una caja, muy bien, perfecto. Unos Ese 100. no lo había pensado, ese. Había puesto este otro, yo 20. Perdón, yo no, está en el apunte que usamos en clase. 20 y 50, ¿sí? Para 20, ¿cuánto sería? 20 por... Eso, podemos dividir, por ejemplo. ¿Son 20 cajas? 20 lápices. 20 lápices por caja. Por caja. 5. Ahí va. Muy bien. Y para 50, 2. perfecto. ¿Sí? Fíjense acá, va aumentando esto. Sí. ¿Sí? ¿Qué va pasando con este? Disminuye. Va disminuyendo. Exactamente. ¿Sí? Porque a más lápices que yo voy a querer amontonar y la cantidad de cajas que voy a necesitar, van a ser menos. ¿Sí? ¿Alcanza con eso para decir que es inversa? Y no, falta un pasito más. Pero como es justamente la inversa de la directa, ¿sí? Es lo contrario. ¿Se acuerdan de la otra? Para obtener la constante, ¿sí? De proporcionalidad, dividíamos, ¿sí? Una magnitud dividido la otra. Bueno, acá para verificar si hay constante, para decir si es inversa, sí o sí tengo que multiplicar. Y fíjense qué va pasando cada vez que multiplico. Que ya lo anticipó el viajero porque fue el razonamiento que él hizo. Da 100. Da 100, efectivamente. 100 es la constante de proporcionalidad inversa, ¿sí? Que se obtiene de multiplicar las magnitudes. Ahí sí lo puedo hacer en cualquier orden. Porque, digamos, ¿se acuerdan el otro que decíamos respetar? Si yo decido dividir los números más grandes por los más chicos, lo hago continuamente, ¿sí? Acá es lo mismo, porque ¿qué pasó ahora acá? Tengo que verificar multiplicando. Y la multiplicación, ¿sí? Es conmutativa. O sea que me da lo mismo como decido multiplicar.
Pero para verificar si es inversa y yo tomo la decisión de ver si es inversa, tengo que comprobar primero, observar los datos. Aumenta uno y disminuye el otro, puede llegar a ser inversa. Puede llegar a ser. ¿Me falta algo más? Sí, lo que expliqué recién. ¿Sí? De ir multiplicando. Bueno, re divertido, ¿no? Increíble. ¿Sí? La regla de 3 simple directa, acá no se va a poder usar. ¿Sí? La regla de 3 simple inversa es justamente al revés. Si yo quisiera averiguar un valor, ¿se acuerdan que acá era este por este dividido este? Sí. Bueno, en la inversa empiezo al revés. Este por este dividido este. Ah, mira. Hago Entonces el ahí, razonamiento. ahí como quedaría entonces. Por ejemplo, si vos tenés Si en cinco, una caja entran 100 lápices, vamos a usar esto así. No me hace pensar tanto. si en 5 cajas entran 20 lápices, 20, ponele. en- Para 10. para suponete. 10 cajas, ¿cuántos lápices me van a entrar? Sí, acá son lápices y lápices, ¿no? Ah, bueno, se me mezcló. Sí, está bien. Para 5 lápices necesito 20 cajas, para 10 lápices, ¿cuánto van a estar? Eso. Entonces hago así. 5 por 20 dividido 10. Ujú. Ajá. Para. Estoy pensando en cosas. A ver. Pero también puedes hacer la reversión, digamos, a regla de 3 simple. Este por este y de este. Claro. Cambiando la fórmula del razonamiento. Pero acá tengo que cambiar esto. Claro, cambias la disposición de Ah. números, pero puedes cambiar, pero lo transformas, digamos, es una cuestión de reconversión lógica, digamos. Bien, claro. Muy bien. Bueno, a ver después los televidentes si son capaces de tanto. Claro, no, digamos, pero se puede hacer, se puede invertir, se puede transformar en inversa o en inversamente proporcional o en directamente proporcional. Y no, pero esto siempre va, si aumenta uno, disminuye el otro. Claro, pero digo, si vos lo puedes transformar de acuerdo a cómo lo enuncias, entonces ahí la matemática se transforma en un fenómeno del lenguaje. Bueno. Bueno, sí, tiene esas cosas que ya lo conocen, chicos. Ya lo van a conocer personalmente. Está bueno, está bueno. Sí. No sé, acá vos decís que hay que cambiar estos datos. Claro, porque por ejemplo, ahí vos tenés, si para 5 lápices requiero Sí. 20 cajas, Sí, lápices, cajas. para 10 lápices, ¿cuántas cajas van a estar? Sí. Entonces, si vos en tu cabeza decís, bueno, si en 20 cajas me entran 5 lápices, perdón, si en 20 cajas me entran, Cada uno. en cada caja me entran 5 lápices, Sí. en tantas cajas, ¿cuántos lápices van a entrar? Sí. Entonces ahí cambias la X, pero tenés una proporción directa, ¿o no? Lo que pasa es que para respetar el orden, porque acuérdate que el límite son 100 lápices. Sí. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que hacer es repartir la cantidad. Y que queden, porque son del mismo tamaño las cajas, ¿no? Sí, en un mundo ficticio, digamos, en ese enunciado. Sí, por supuesto. Está pensado para eso, ¿sí? Fíjate, acá por ejemplo este aumenta y acá disminuye. Claro. ¿Sí? Si yo hago una regla de 3 directa, directa, aumentan las dos magnitudes. Claro. O sea que cambias el orden de los factores, en el sentido de que, por ejemplo, si en una caja me entran 100 Sí. lápices, A ver, en una caja ahora, en una caja me entran 100 lápices, yo quiero saber, bueno, en 20 cajas, ¿cuántos lápices me van a entrar? eso. A ver, Entonces, ahí. aumenta y en el otro va a disminuir, o sea que ahí está también. Claro, porque la regla de 3 directa no podría ahí. Porque no me quedaría. ¿No? No te quedaría ni pedo. No. Digamos, no. No, ni en gases. Eso. En cambio, si hago así, a ver. Claro. 100 dividido 20. Exacto. Por y dividir. Claro. Y ahí sí me quedarían que en 20 cajas me llegarían a ver 5 lápices. Exacto. Mira vos. Sí. Sí. Está interesante. Muy interesante. Está bueno. Igual la regla de 3 siempre es el mejor artilugio de la matemática. Ah, ¿sí? Te sirve para todo.
Sí, yo, es el tema. Ahí hay que tener mucho cuidado porque primero tengo que verificar, o sea, no, ya sé que nadie se va a poner ir al supermercado, verificar si es directa. Siempre el mismo planteo, ¿no? Pero tienen que aumentar las dos magnitudes de la misma manera. Re pesada yo con eso que estoy diciendo, pero bueno, esa era es lo que hay que tener cuidado, ¿sí? No siempre que aumentan dos magnitudes van a ser directas y se puede usar la regla de tres simple, ¿sí? Pero sí es cierto que para muchísimas cosas se usa si lo mencionamos recién, ¿sí? Ujú. Yo mencioné dos o tres y me he quedado muy corta, que hay un montonazo más, ¿sí? Siempre para hacer, bueno, esto de la pintura con el entonador, pero podés hacerlo, no sé, para armar, bueno, por ejemplo, para el alcohol. Sí. Para el alcohol haces un porcentaje, cierta cantidad de mililitros de agua para cierta cantidad de mililitros de alcohol. Sí, 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 sí. El porcentaje es una regla de tres. El Simple porcentaje y es lo más directa. útil, digamos, se utiliza muchísimo todo el tiempo. Exactamente. Ya vamos a incursionar en el mundo del porcentaje. ¿Sí? Hemos estado trabajando cuestión de porcentaje con el tema de la pandemia y todo eso. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido algo. A pleno. Es mucha info, ¿eh? Así que bueno. Gracias. Como televidentes. siempre, videos tan cortitos y rápidos y ligeros. Dígame. Bueno, Perdón. sí. Nos vemos en Tokio.